Bien, buenas tardes. Sí, a los y las valientes que se atrevieron a abandonar la casita en este día tan lluvioso y frío y que han decidido disponer su tiempo acá junto a nosotros al calor de la palabra de Dios. Antes de comenzar a estudiar esta última porción de este estudio, les invito a que tengamos un momento de oración. Padre Santo, Dios bendito, gracias te queremos dar porque tú permites que podamos disponer de este tiempo en tu presencia, de este tiempo ante el calor de tu palabra, que rogamos que sea iluminando nuestro entendimiento, que sea sensibilizando también nuestro corazón, que tú seas ampliando nuestro conocimiento de ti, Señor, y de lo que es tu voluntad para nuestra vida. Ayúdanos a estar atentos, Señor, ayúdanos a evitar distracciones y que tu Santo Espíritu se mueva con libertad entre nosotros, Señor, y que podamos salir todos edificados. Todas estas cosas las pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Hoy terminamos entonces nuestra serie de estudios a propósito del problema que hemos llamado acá genéricamente la transmisión intergeneracional de la fe. Y si recuerdan una suerte de mapeo general de lo que hemos venido viendo, primero presentamos el tema y la gran conclusión es que, por supuesto, en una iglesia, y es cosa de vernos, mirar hacia el costado, somos personas de diferentes generaciones, de diferentes orígenes, intereses, procedencias, incluso en términos de localidad, de aspiraciones, de familias, de entornos familiares, somos todos distintos. Y sin embargo, en los más de 2000 años de historia que posee la iglesia, siempre ha sido así, y sin embargo la iglesia permanece. La iglesia permanece no porque seamos todos una suerte de clones unos de otros, sino justamente que Dios utiliza nuestras diferencias para enriquecerlas. En eso consiste la transmisión intergeneracional de la fe. Entonces, lo que veíamos es que alguien con un perfil tan marcado y tan distinto a Timoteo, como Pablo, dice: Timoteo, tú vas a ser el encargado de sucederme, pese a que no te pareces en nada a mí. Pero quizás por eso tú puedes ser un instrumento idóneo para tomar mi lugar en esta carrera de relevo frente a otra generación que va a tener también sus propias disyuntivas, sus propias necesidades. Eso por un lado. También habíamos visto que en estas cartas, primera y segunda de Timoteo, sobre todo segunda de Timoteo, hay una especie de tenor de despedida, de carta póstuma, de testamento, como delegado de Pablo a Timoteo, y cuando uno la examina y remarca en cuáles son los temas que se repiten una y otra vez, esto ha sido mi intención en términos interpretativos, uno podría decir: mira, Timoteo, si yo tuviera que remarcarte 3 cosas para la tarea que vas a asumir es, por un lado, cuida la doctrina, cuida las cosas que entran en tu cabeza. Cuida la fe que está expresada en las Escrituras. No permitas que nadie la distorsione, nadie distorsione aquellas cosas que tú crees. Eso es lo primero, cuida la doctrina. Lo segundo, y ese era el tema de nuestra reunión pasada, es que no se trata de ser un teólogo, alguien que los católicos tienen, el último papa, Ratzinger, era una persona que estaba a cargo de custodio de la pureza de la doctrina de la fe. No se trata de que tú te conviertas en un inquisidor, que andes olfateando cualquier distorsión doctrinal, en parte es eso, pero eso no te convierte en un buen cristiano. Un buen cristiano es aquel que hace compatibilizar y vuelve coherente aquello que tú crees con aquello que tú haces. Así que, por un lado, ten cuidado de las cosas que tú crees, pero también ten cuidado de cómo practicas. No seas incoherente entre lo que tú crees y lo que tú haces. Cuida tu conducta, era lo que afirmábamos acá. Ahora, ninguna de esas dos dimensiones, y este es el punto al que quiero llegar en esta conclusión, funcionan por que seamos particularmente talentosos, especialmente espirituales, estemos naturalmente dotados para eso, sino es la consecuencia, más bien, de lo que podríamos llamar un esfuerzo y una disciplina espiritual. Ninguna de estas cosas, ninguna de estas virtudes o atributos van a surgir sin que tú te esfuerces en lograr eso. Y este sería el tercer caso que me gustaría someter acá, entonces, a exposición, que es: cuida tu disciplina espiritual. Y vamos a ver cómo quiero introducir el tema. Vamos, Alexa. Y para eso pongo 2 videos. Ahora Lucho va a entender por qué
Probablemente ustedes no los conocen, pero es un futbolista muy bueno, fue muy bueno en su momento, que es Carlos Tevez. Sí, vos no es que naciste ya sabiendo jugando al fútbol, no. No, obvio que no. Vos tenés que a eso alimentarlo. Está bien que vos sepas jugar al fútbol, pero a eso lo tenés que alimentar. Si vos no sabes patear con la zurda, tenés que quedarte y patear con la zurda. Esto Si se vos aplica... pateás 500 pelotas por día, digo. Sí, no- pero cuéntamelo, sé. Si pateás 30 pelotas por día con la zurda, 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 llega un momento que con la zurda pegás mejor que con la derecha. ¿En serio? Y obvio que sí. Si vos practicás tiro libre, si vos te quedás pateando tiro libre y todos los días pateás tiro libre, en un momento vas a empezar a hacer goles de tiro libre. ¿Qué pasa con Messi? Messi no te metía un gol de tiro libre. Y No. Messi entrena tiro libre. Y ahora Entrena tiro libre. Obvio que entrena tiro libre. Messi entrena tiro libre. Sí. Cristiano Ronaldo entrenaba tiro libre. ¿Vos lo viste entrenar a Cristiano Ronaldo fuera de hora? Sí. Era el primero en llegar, el último en irse. ¿Cristiano Ronaldo? Entrenaba antes. Sí, entrenaba solo antes. Todas las jugadas que vos lo ves, toda esa cosa, la entrenaba antes. Después entrenaba con el grupo y después se quedaba tirando tiro libre. Entonces, no es que vos naciste sabiendo jugando al fútbol, no. Quiero que retengan esa dimensión. Está hablando de futbolistas que ustedes conocen, Messi y Cristiano Ronaldo. Y los conocen justamente por esas virtudes que menciona ahí. Dale. Este es un ejemplo más culto, pero que... Esa persona es Arthur Rubinstein, probablemente uno de los más grandes pianistas del siglo XX, y tiene esta frase que quiero que podamos atesorar. Si dejo de practicar un día, lo noto yo. Si dejo de practicar 2 días, lo notan mis amigos. Y si dejo de practicar 3 días, lo nota mi público. Quiero partir con estos ejemplos para hacerles notar eso. Que la excelencia en algo no es el resultado de algún tipo de don natural que tú poseas, sino más bien la expresión de un trabajo sistemático que está detrás. Cristiano Ronaldo hace goles de tiro libre y es el mejor. Bueno, algunos podríamos decir Messi es mejor, pero da lo mismo. Los dos son igualmente buenos, muy buenos, pero es porque hacen un poco más que el resto. Eran buenos para la pelota, pero cultivaron lo que podríamos llamar acá ese talento. Rubinstein, por supuesto que era muy bueno, pero incluso ya poseyendo 70 y tantos años cuando interpretó ese concierto de Tchaikovsky, seguía ensayando todos los días. No es tanto el talento natural que tú puedas poseer, sino el trabajo sistemático y permanente que está detrás, lo que va a hacer que tu vida sea más notoria o más excelente que el resto. Por ahí va el argumento que quiero que podamos desarrollar acá con Timoteo y con Pablo, y el pasaje central va a ser este 1 Timoteo capítulo 4. Y quiero decir con esto que probablemente tú has visto, tal vez en la iglesia en la de tu origen, yo soy de Ovalle, pero ustedes han estado en Santiago o en otras asambleas acá, y hay hermanos que se destacan por su espiritualidad. Entonces, como alguien que fuese especialmente santo. Si ustedes examinaran las biografías de los santos en las que creen los católicos, esas personas parece que eran santas desde la cuna hasta la tumba. Son vidas totalmente impecables, intachables. Algún tipo de toque divino tenían en sus vidas que los hacía particularmente santos.
Y está la creencia muy arraigada que si alguien es espiritualmente más destacado o que parece ser más santo, es porque tiene algún tipo de atributo natural. Es eso. Como que la espiritualidad y la santidad son el resultado de alguna disposición innata de la persona, más que la consecuencia de una disciplina, de una sistematicidad que está detrás de esa vida piadosa. Y erradicar esa creencia de que Pablo llegó a ser Pablo porque era particularmente dotado, o Timoteo llegó a ser Timoteo, de quien estamos hablando, 2000 años estamos hablando de Timoteo, porque era alguien que tuvo algún tipo de epifanía o revelación divina directa y no hizo nada más que eso, es lo que quiere corregir acá entonces Pablo con estos consejos e instrucciones a Timoteo. Ninguna de tus habilidades que puedas tener, ninguna de tus disposiciones, ningún interés, por más genuino que sea en las cosas de Dios, va a terminar rindiendo frutos si tú no eres sistemático y persistes y tienes una disciplina espiritual. Eso es lo que está expresado acá en 1 Timoteo 4 y que va a ser el gran pasaje que vamos a examinar entonces juntos. Dice acá, estoy leyendo el 4 del versículo 7, dice, bueno, vamos a leer desde el inicio del 7, dice, desecha las fábulas profanas y de viejas, e inmediatamente que después dice eso, tiene una frase que es el lema. Dice, ejercítate para la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Y después volvemos a leer en el 13, unas líneas más adelante, dice, entre tanto que voy, Pablo está escribiéndole a Timoteo, ocúpate de la lectura, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante la profecía, con la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto o evidente para todos. Esa va a ser la porción que vamos a ir examinando en distintas aristas en el día de hoy, que creo que concentran la enseñanza principal. Ten cuidado de tu disciplina espiritual. Y parte con una analogía súper rara. Esto es lo que decía, ejercítate para la piedad. Esa es la primera frase que yo quiero que podamos examinar, que está en el versículo 7 y 8. Ejercítate para la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Lo que está diciendo acá Pablo es que la piedad no es un atributo que brote naturalmente de ti. No es que existan personas naturalmente piadosas. Lo que está diciendo Pablo, por el contrario, es que esa cualidad hay que meterla literalmente al gimnasio. Ejercita la piedad, lleva tu piedad al gimnasio. Entrena tu piedad. Sé sistemático en el entrenamiento de tu piedad. No vas a tener ninguna vida piadosa si tu vida piadosa es sedentaria, que sería el antónimo. Piedad es una palabra clave para aquellos que leyeron 1 y 2 Timoteo. Probablemente el 95% de las referencias de piedad en el Nuevo Testamento están solamente en Timoteo y aparecen una y otra vez. Y es una palabra clave, porque piedad significa aquella correcta o verdadera devoción hacia Dios, que brota de la comprensión y concepción, una correcta apreciación de quién Dios es por un lado, y una correcta evaluación de lo que yo hago entonces en consecuencia al considerar quién Dios es. Piedad es eso, es la correcta o verdadera devoción que tengo yo hacia Dios, y que Dios asume que es correcta y verdadera. Una cosa es como yo quiero agradar a Dios con mis propios esfuerzos, y la otra cosa es cuando Dios dice, sí, tú me agradas, lo que estás haciendo efectivamente es piedad. Y una vida que agrada a Dios, dice Pablo a Timoteo, es una vida que se ejercita, es una vida que se entrena, es una vida que se lleva al gimnasio. Y Timoteo perfectamente habría entendido la metáfora, porque no es primera vez que Pablo compara la vida cristiana a la experiencia de un atleta, de un deportista de alto rendimiento. Ahí está otro pasaje en 1 Corintios 9, 25, 26, dice, mira, los que se preparan para competir en un deporte dejan de hacer todo lo que puede perjudicarlos y lo hacen para ganarse un premio que no dura mucho.
Nosotros, en cambio, lo hacemos para recibir un premio que dura para siempre y yo me esfuerzo por recibirlo, así que no lucho sino sin un propósito. Y en su testamento, en el epitafio que lo resume en 3 fases, Pablo va a decir, he terminado la carrera, he corrido la carrera. La vida cristiana es eso, es una disciplina permanente, que puede ser asimilada a la disposición de un atleta, a la preparación física de un atleta que se esfuerza o se priva de muchas cosas porque quiere conseguir algo que es valioso. El día de mañana vamos a tener una gran final en Roland Garros y esas personas han dedicado toda su vida desde jóvenes para lograr eso. Y eso está bien, dice Pablo, pero incluso eso es pequeño respecto al gran galardón de una vida que agrada a Dios. Lleva tu piedad al gimnasio. ¿Y por qué? Pablo despliega al menos 3 razones para explicar esto. La primera no está explicitada, pero está implícita. Es que si Pablo te dice ejercita la piedad, es que la piedad, si no se ejercita, se puede atrofiar. Si te dicen haz esto, es porque necesariamente por sí misma es una cualidad que si tú la dejas, va a caer en entropía. Se va a deteriorar. Va a perder sus atributos y sus cualidades. Si la piedad no se ejercita, pierde sus atributos y sus cualidades. Por lo tanto, hay que ejercitarla, hay que moverla, hay que entrenarla, hay que preocuparse de ella. Hay que invertir energía y dedicación en la piedad. De otra manera, se va a atrofiar y no va a servir para nada. Al contrario. Lo segundo, dice, es que sirve para todo. Fíjese lo que dice. Es porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, sirve para cosas, dice Pablo, no lo es todo, pero sirve, pero la piedad para todo aprovecha. Una vida que agrada a Dios sirve para todo. Es como el sello de una vida que agrada a Dios, sirve para todo. Puesto que es tan importante, no podrías dejarla que se pudra por descuido, que se eche a perder, que se corrompa, porque sencillamente no te importó cuidarla. Si sirve para todo, si es valioso, entonces tú vas a invertir energía en preservarlo y en entrenarlo. Eso es lo que le está diciendo Pablo acá. Y además, no solamente sirve para esta vida, sino también para la venidera. Tiene recompensas eternas. Pues tiene promesas en esta vida presente y de la venidera. Entonces, con esta frase, con esta potente expresión, y Pablo es siempre en 1 y 2 Timoteo muy terminante en estos como mandatos. Ejercítate para la piedad. Haz esto, ocúpate. ¿Sí? Esto tiene que ver justamente con poner en evidencia, poner así como subrayado, que una vida piadosa no es una vida que brota naturalmente de tu corazón. Tu corazón, ya lo hemos visto, no está naturalmente inclinado a agradar a Dios. Es todo lo contrario. Por lo tanto, tu fe debe ser ejercitada, tu fe debe ser entrenada, tu fe debe ser alimentada. Ejercítate para la piedad, tal como ejercitas tu cuerpo. Algunos no lo hacemos mucho, pero bueno, ejercítate para la piedad, va a decir acá Pablo. Si uno sigue leyendo, dice otras cosas interesantes. Dale. Va a repetir 2 veces, ocúpate en estas cosas. Y ocúpate es una palabra súper importante, se repite 2 veces en la porción que hemos escogido, pero tiene que ver con pon toda tu atención y por toda tu dedicación en esto. No te desentiendas. Que esta dimensión absorba toda tu mente. Que concite y concentre todos tus esfuerzos. Eso es ocuparse en algo. Asume responsabilidad y hazte cargo de esto. Que esta tarea ocupe todas tus energías mentales. Ocúpate en esto. Lo voy a decir 2 veces. La primera es la que quiero exponer acá y después a modo de conclusión. ¿Ocúpate en qué? Ocúpate en la palabra. Si la doctrina es importante, ¿cómo podrías distinguir tú la verdad y el error? Que es uno de los temas que cruza 1 y 2 Timoteo, si no conoces la verdad, si nunca has abierto tu Biblia, si tu Biblia está llena de telarañas. ¿Cómo podrías tú entonces distinguir qué doctrina es adecuada, qué doctrina es errónea,
cuándo están hablando los hombres como se hablarán por Dios y cuándo la palabra efectivamente proviene de Dios. Si tú nunca te has dado el trabajo de empapar tu cabeza y tu corazón de las palabras de Dios, ocúpate en la lectura, va a decir Pablo. Ocúpate. Tómatela en serio. Tómatela en serio. Ocúpate primero en llenar tu cabeza de la Biblia y después en cumplir la función pública que tiene la Biblia al interior de una iglesia. Recordemos que las instrucciones de Pablo a Timoteo tienen que ver con cómo él va a desempeñar estas funciones al interior de una iglesia. Y si tú tienes la misión, Timoteo, de enmendar el error al interior de la iglesia, primero, ocúpate en la lectura. Haz que la iglesia conozca la palabra de Dios y utiliza la palabra de Dios para que cumplan al menos dos propósitos. Por un lado, para alentar a la iglesia, para que la iglesia no se desanime, para que la iglesia cobre ánimo, para que le infunda vida la palabra de Dios a la iglesia. La palabra de Dios es viva y eficaz, no es un libro muerto, es viva y eficaz porque transforma, porque tiene poder. Haz que entonces la palabra de Dios no esté guardada y transforme las vidas que está destinada a transformar mediante el ánimo, que infunda el ánimo, exhórtalas. Eso significa exhortación. Y también enseña, explícala, enséñala. Que los cristianos puedan discernir aquello que es verdad y aquello que es erróneo. Una iglesia que no se deja arrastrar, como lo va a decir en otra ocasión la Escritura, por todo viento de doctrina, es una iglesia que conoce la Escritura, que ha estado permanentemente expuesta a la Escritura y por lo tanto ya tiene el olfato ejercitado para distinguir aquello que no proviene de Dios y aquello que proviene de pura invención humana, de ingenio humana. Ocúpate en estas cosas. Y nuevamente lo que está diciendo acá Pablo es que ese atributo no es intuición, no es cachativa. Lo vimos el año pasado cuando hablamos del discernimiento. El discernimiento no es pura intuición, no es como el séptimo sentido, no es como una tincada de guata. Es que yo creo que no, es una disciplina espiritual. Y una disciplina espiritual se ejercita. Tú aprendes, lo va a decir el autor de los Hebreos, tú lo aprendes por el uso. Porque tú estás entrenado para distinguir la verdad del error mediante la exposición sistemática y permanente a la palabra de Dios. No hay otra manera. No hay otra manera. Insistiría, ocúpate en esto. Pon tu atención, dedícate. Dedícale tiempo. Dedícale tiempo a la lectura de la Biblia, hermana y hermano. No es algo que nuestro corazón no está naturalmente seducido por eso. Nuestro corazón está naturalmente seducido por mirar el celular, está naturalmente seducido por mirar series en cualquiera de las miles de plataformas que hay, pero no está naturalmente inclinado a ocuparse de la lectura de la palabra de Dios. Eso demanda esfuerzo. Pablo va a decir, todas las cosas que realmente importan y que valen la pena demandan esfuerzo. Demandan esfuerzo porque va a romper tu inercia, porque tú naturalmente no estás inclinado hacia eso, tú estás naturalmente inclinado hacia otras cosas. Tú requieres invertir energía, entonces, en revertir esa situación. Y como tu corazón naturalmente no va a estar atraído a leer la Biblia, entonces tú te tienes que hacer el tiempo, obligarte. Es parte de tu disciplina. Ocúpate en esto. Ocúpate en esto. En algo tan trivial como la Biblia y sus funciones. Ocúpate en esto. Dale, Alex. Este es más fuerte. Dice el versículo 13, entre tanto que yo voy, ocúpate en la lectura, en la exhortación y en la enseñanza. Y el versículo 14 dice, no descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante la profecía con la imposición de las manos del presbiterio. No descuides el don. Don puede ser traducido también como regalo. Por eso la imagen que pongo ahí. No descuides. Y me gusta cómo lo traducen todas estas versiones. La Biblia de Jerusalén dice, no menosprecies. Ejercita. No te olvides, dice la palabra de Dios para todos. Y la Biblia de la palabra dice, no hagas estéril. Y un don, en el lenguaje bíblico, es lo siguiente. No es tu talento natural. Es una capacitación sobrenatural que proviene de Dios, no para que te luzcas,
no para tu propio crecimiento individual, sino para edificación de la iglesia en la que tú te desenvuelves. Insistiría, un don es una capacitación sobrenatural de origen divino, que es muy distinto a tu talento natural, que tiene una misión y solo una misión, que es edificar o contribuir al bienestar espiritual de la iglesia en la que tú te desenvuelves. Tú podrás comprender entonces que si tú eres negligente, esa podría ser la traducción más oportuna y adecuada de no menosprecies, no descuides, que no te acusen por notable abandono de deberes por el uso y ejercicio de tu don. No solamente se va a resentir tu vida espiritual, sino esto tiene consecuencias graves. Toda la comunidad que depende del ejercicio de ese don se va a ver privada de eso. Hay algo en la comunidad cristiana, hay algo en la iglesia en la que tú formas parte, que solamente tú puedes hacer. Y nadie más puede hacerlo. Nadie lo puede hacer como tú. Porque Dios te ha capacitado a ti, te ha dado algo a ti que no le dio al hermano del lado. Y si tú no ejercitas ese don, si tú lo desprecias, si tú lo tratas como una baratija, ese regalo precioso que Dios te ha dado, tú lo menosprecias, lo miras en menos, no me importa, la iglesia va a dejar de recibir esa edificación. No solamente tu vida espiritual se va a volver estéril, sino que al mismo tiempo todo el cuerpo se va a resentir. La idea de la metáfora orgánica del cuerpo es algo que utiliza Pablo para explicar justamente la cuestión de los dones en 1 Corintios capítulo 12. Así que esto tiene consecuencias. Ser negligente, no utilizar ese don y entrenarlo y ejercitarlo, no solamente repercute en la calidad de tu vida espiritual, sino que repercute también en que tú estás privando a la iglesia que te rodea de las bendiciones que solamente tú le puedes aportar y no tu hermano. Tiene consecuencias mucho mayores. Y en más aún, si uno avanza y lee en 2 Timoteo, Pablo vuelve con un consejo también muy terminante. Y ahí lo pongo, dice, te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Fíjese en cómo funcionan los dos consejos. El primer consejo es, Timoteo, no seas negligente. No trates el don que Dios te dio a ti como una baratija. No hagas que sea estéril, es decir, sin fruto. Porque toda la iglesia que está esperando recibir esa bendición de parte tuya, no la va a recibir. Y el cuerpo se va a resentir. Ese órgano que cumple una función se deja de funcionar, todo el cuerpo se resiente. Y eso puede ser no por inexistencia de dones, sino más bien por negligencia respecto a tu dedicación especial en ese don. Y además, en la segunda de Timoteo va a decir, no solamente no seas negligente, sino también no seas apático con el don que tú tienes. Serían como las dos caras de la moneda, las dos caras negativas. Ser negligente y ser apático. Negligente es que no te importa, que no te provoca nada, y apático es que lo haces de mala gana, sin pasión, por puro compromiso. Comprenderás que si haces las dos cosas así, la iglesia no se va a ver muy edificada. Ninguna de las cosas que tú hagas por lo demás así tiene efecto positivo para nada, ni siquiera en tu propio trabajo, ni siquiera en tus estudios. Imagínate qué linda combinación, negligencia y apatía. No te importa, no te apasiona. ¿Qué cosa buena puede salir entonces de esa mala combinación? Hermana y hermano, tu don está hecho para ser ejercitado. Tal como un órgano que no tiene esa vida y que no se ejercita para su función, se atrofia. Y se atrofia todo el cuerpo, resiente esa dimensión. Haz las cosas que Dios te ha llamado para hacerlo. No, este no es el espacio para hablar de los dones, puesto que esto tomaría todo un año y más de un año para hablarlo en detalle, pero la cuestión es eso, tú tienes una tarea, una misión que cumplir al interior de la iglesia en la que Dios te ha puesto, y si no lo haces, tu vida espiritual se va a caracterizar por la mediocridad, pero al mismo tiempo todo el cuerpo que te rodea, todo el resto de personas que se rodean, no va a recibir un beneficio que están esperando de ti, que solo tú puedes cumplir. No seas negligente ni tampoco seas apático.
Y vamos con la última. Y esto es lo interesante, mire. Con esto ya vamos a ir un poco cerrando. Pablo dice en el versículo 15, ocúpate en estas cosas, ocúpate en todas estas cosas. Y ocúpate tiene que ver nuevamente con poner toda tu atención en ello. Pero además tiene otra frase que es tan interesante como la anterior. No solamente ocúpate, sino permanece en ellas. Y esto tiene que ver con permanencia en el tiempo. Esto no tiene que ver con una moda pasajera. Las modas pasan, las modas musicales pasan, las modas estéticas pasan, los cortes de pelo pasan, todo pasa. Pero la vida cristiana es una tarea, un compromiso más bien de por vida. He peleado la buena batalla y he culminado la carrera, va a decir Pablo. Pablo le está diciendo que cuando tú te ocupes y permaneces en estas cosas, eso no va a ser fruto de la efervescencia y el entusiasmo momentáneo que te provocó un campamento, sino que más bien tiene que ver con la dimensión de un compromiso de vida que se extiende permanentemente por el tiempo, porque la vida cristiana se caracteriza en este sentido por ser más bien una maratón. Lo voy a graficar mejor con una anécdota. Un primo mío, muy querido, se inscribió en una maratón. De puro mono, tenía 15 años. Y en la maratón estaba participando Erika Olivera. Para los que no lo conocen, Erika Olivera es la atleta chilena que en más Juegos Olímpicos ha estado. 5 Juegos Olímpicos. Maratón, 42 kilómetros. Entonces mi primo de 15 años en la maratón estaba con Erika Olivera, que era la gran celebridad. Tiran el disparo y él corre. Y en los primeros 200 metros puso toda su energía, iba feliz de la vida. Pensaba, Erika Olivera no significa nada. Mira cómo la llevo, va por ahí atrás. Por supuesto que duró 500 metros, se fundió y no terminó la carrera y Erika Olivera ganó. La vida cristiana no es eso, no es decir, mira, yo me leí mi Biblia y todos ustedes no, qué perdedores, qué ilusos. Es quien llega al final de la meta, 42 kilómetros, no 200 metros, no 100 metros. No es el entusiasmo momentáneo, sino más bien cómo tú corres en el largo plazo. Y eso supone permanecer en aquellas cosas. Pablo le va a decir en la segunda de Timoteo, tú persiste en lo que has aprendido. En lo que tú has aprendido persiste. Persiste permanentemente en el tiempo. Dedícate permanentemente en el tiempo. La disciplina espiritual tiene que ver con 2 dimensiones, hermana y hermano, acá, en la perspectiva de Pablo. Por un lado, ocupación, invertir tiempo y energía en algo, y que esa inversión sea permanente y sistemática en el tiempo. Puedes invertir energía en algo, pero esa energía puede ser una inversión de un par de semanas, de un entusiasmo momentáneo, de un campamento, una semana, o un año, o como podríamos llamarlo en jerga bíblica, tu primer amor. Es no solamente esfuerzo y energía, sino ese esfuerzo y energía permanecerlo a lo largo del tiempo. He terminado la carrera, va a decir Pablo. Y Pablo estaba pensando no en una carrera de corto plazo de velocidad, estaba pensando en una maratón. Estaba pensando en una carrera que toma toda la vida. Tú ocúpate en estas cosas y tú también persiste en ellas. Persiste permanentemente en todas estas cosas. ¿Para qué? Y esto va a ser muy interesante, porque esto tiene su razón de ser. Para que tu aprovechamiento, para que tu progreso, eso puede ser una mejor traducción, por un lado, sea manifiesto a todos. Esto es súper interesante porque la disciplina espiritual, a la luz de lo que Pablo le está instruyendo a Timoteo, tiene 2 aristas. Por un lado, tu propia vida va a mejorar. Tu propia vida espiritual va a ser mejor. Tu aprovechamiento, tu crecimiento, ya no va a ser el mismo de siempre. Va a ser mejor que el que eras. Y ese aprovechamiento, además, no solamente lo vas a disfrutar tú, sino las personas que te rodean. Va a ser evidente para todos, para que tu aprovechamiento sea manifiesto
para todos. No solamente van a poder constatarlo, es decir, sí, se nota. Es como cuando uno hace ejercicio, lo único que espera cuando uno hace dieta y ejercicio es que las personas digan, se nota que las personas digan, se nota que tú estás llevando tu piedad al gimnasio, hermano. No te lo van a decir así, pero se va a dar cuenta. Las personas se van a dar cuenta que algo cambió en ti. Y ese algo cambió, insistiría, no es producto del resultado de una efervescencia del momento, sino más bien de un compromiso. El compromiso que tú haces en tu casa es un compromiso más bien solitario, anónimo, opaco. No es la vida, insistiría, no es la vida que tú despliegas acá en la iglesia, sino la vida que tú despliegas en la iglesia es más bien la consecuencia del trabajo que tú haces en tu casa en silencio. Alguien dice, muy sabiamente, que tu verdadera religión es aquello que tú practicas en silencio. En eso consiste tu vida cristiana. Es lo que tú haces en la intimidad de tu propio fuero interno, en tu intimidad. Eso es tu verdadera devoción. Y eso requiere, insistiría, ser disciplinado, tener un trabajo de fondo que invierta pasión, energía y tiempo, persistencia en el tiempo. Ya voy a ir cerrando entonces con esto. Lo que más me gustaría remarcar acá es que ni Pablo ni Timoteo llegaron a ser los gigantes de la fe que son a nuestros ojos, porque había algo innato en ellos que los transformase en esos gigantes de la fe. No había nada en ellos que naturalmente los volviera piadosos. Más bien es el compromiso permanente y sistemático de una vida disciplinada en términos espirituales lo que nos hace llegar a estas personas como un joven de Macedonia, de un pueblo perdido, que llega a nuestros ojos y aparece como un gigante de la fe. Permanencia en el tiempo. La última vez que se menciona a Timoteo, no sé si alguien sabe, pero está en el libro de Hebreos. Y es Timoteo en la cárcel. No fue el entusiasmo, llegó hasta las últimas consecuencias con su devoción hacia Dios, en la cárcel. Pablo escribe, según de Timoteo, en la cárcel. La última vez que se menciona a Timoteo en la Biblia es en el libro de Hebreos y está en la cárcel. Son decisiones que cuestan. No hay nada en ti, no es que hayan personas naturalmente santas o particularmente espirituales, es más bien la consecuencia de una disciplina espiritual la que rinde sus frutos. Tal como lo podríamos decir Cristiano Ronaldo, no es que haya agarrado una pelota y haya hecho un gol. El tipo se queda todos los entrenamientos, todos los santos días después a entrenar sistemáticamente. Rubinstein no le pasaron la partitura de ese concierto de Tchaikovsky y la interpretó perfecto la primera. Toda su vida, una y otra vez, todos los santos días. Eso es. Las personas más sabias respecto a eso dicen que en realidad la excelencia es 10% talento natural, 90% de entrenamiento. Para todo ámbito de cosas. Así que la vida espiritual, la espiritualidad no consiste, insistiría, en una disposición innata de tu corazón para agradar a Dios, sino es la consecuencia de una vida destinada a la disciplina espiritual. Y esto es lo segundo, como gran conclusión de esto. Es que todas las aristas de la vida espiritual se entrenan. Tú llevas tu piedad al gimnasio para seguir utilizando la imagen de Pablo, pero tú también entrenas tu lectura bíblica. La oración se ejercita, tu don se ejercita, todo lo que involucra tu vida espiritual se ejercita. Nada de esas cosas son espontáneas. La oración se ejercita cotidianamente, la lectura se ejercita cotidianamente, tu don se ejercita cada vez que estás en la iglesia. Tu piedad se ejercita cotidianamente. Y cotidianamente no en el espacio eclesiástico, es en tu trato con tus vecinos, en tu trato con tus compañeros. Eso es, todas estas aristas se entrenan. La oración se entrena, la lectura se entrena, la piedad se entrena, tu don se ejercita. No hay nada en la vida espiritual que no se pueda atrofiar por el desuso. El discernimiento también, lo habíamos visto el año pasado, se entrena y se ejercita. Si no se ejercita,
dejas de filtrar, y cuando dejas de filtrar te pones a consumir cualquier tipo de idea que ande merodeando por el ambiente. Hermano y hermano, todo en la vida espiritual se ejercita. Y por último, en lo siguiente, que las consecuencias de una vida sometida a la disciplina espiritual no solamente te van a beneficiar a ti, Pablo lo diría en eso, que sea manifiesto que tu aprovechamiento, que tu crecimiento, que ya no eres el mismo de antes, sino que eres mejor que quien eras, no solamente tú vas a disfrutar de esos resultados, sino sobre todo vas a impactar de mejor manera a la iglesia en la que Dios te ha puesto soberanamente. No eres tú insistiría, no eres tú el principal y único beneficiario de una vida disciplinada espiritualmente, sino la iglesia. El don, insistiría, no es para tu propia edificación personal o privada, sino más bien para que el resto de la comunidad que te rodea crezca y sea edificada, se beneficie por tu vida. Y nuevamente, cada vez que tú dejas de hacer estas cosas, no solamente empequeñeces tu vida espiritual, sino también estás privando a toda la comunidad que te rodea de aquellas cosas que solamente tú puedes aportarle. Son consecuencias de largo plazo y serias. Entonces, cuando tú te paras en tu iglesia y ves en tu iglesia y las cosas no funcionan como a mí me gustaría, entonces la consecuencia lógica es que yo te combinaría o invitaría a mirarte al espejo para ver, probablemente no está funcionando porque tú no estás haciendo lo que deberías estar haciendo, y no lo estás haciendo tal vez porque eres negligente. Eso es. Y no esperes que otros lo hagan por ti. Pablo le va a decir a Timoteo, probablemente él lo definía en sus cartas como su hijo. Al más cercano y al más querido por él, le dice todas estas cosas. Al que él confía ciegamente en que sí, es cristiano, es genuino y ama a todas las personas tal como yo, le dice todas estas cosas. Ejercítate, ocúpate, persiste. No seas negligente, no seas desapasionado, porque en cada uno de nosotros vive ese bichito de apatía, de flojera y de sedentarismo espiritual que no solamente arriesga nuestro propio testimonio, sino también arriesga a perjudicar a la iglesia en la que estamos. Que Dios entonces nos ayude a ser conscientes de la responsabilidad individual que tenemos y cómo esta responsabilidad individual también impacta. Hermanas y hermanos, si pensamos en la transmisión intergeneracional de la fe, como lo hemos planteado acá en esta serie de mensajes, es porque Dios espera que tú estés ahí preparado. Cuando llegue el momento y te pasen la posta, tú estés en disposición de correr y todo el trabajo en equipo no se vaya al tacho de la basura porque tú estabas distraído, no estabas sentado o no llegaste. Así fracasan las iglesias en el tiempo, porque no hay una generación dispuesta a recibir el testimonio, y eso es parte de la responsabilidad individual de uno. Que el Señor bendiga su palabra. Oremos entonces para terminar. Padre Santo, Dios bendito, queremos agradecer por cómo tú nos hablas, por cómo tu palabra, Señor, impacta nuestros corazones, remece nuestra modorra, Señor, nuestra conciencia tan fácil de distraer, tan fácil de dejarse llevar, Señor, por la apatía. Y queremos rogar que tú en esta tarde seas hablando a nuestros corazones, impactando nuestras vidas, remeciendo también nuestras conciencias, instándonos también a cambiar aquello que haya que cambiar, Señor. Ayúdanos a no ser negligentes con nuestra vida espiritual, con nuestra alma, a preocuparnos intensamente en tus cosas, a no descuidar, Señor, nuestra devoción hacia ti, a no ser negligente con el uso de nuestros dones para con la iglesia, Señor. Ayúdanos a apreciar tu palabra en lo que realmente es. Ayúdanos entonces a que nuestra vida pueda ser mejor de la que ella es, Señor. Y ayúdanos a que esto no sea el resultado de una pura superstición que piense que esto va a resultar espontáneamente, sino ayúdanos entonces a tener la disciplina, ayúdanos a jerarquizar mejor nuestros tiempos, ayúdanos a cambiar aquello que haya que cambiar para que nuestras vidas sean de mejor provecho, no solamente para nosotros, sino también para la iglesia en la que tú nos has puesto. Ayúdanos en todas estas cosas, Señor. Gracias te queremos dar por la asistencia, bendícenos en el retorno a nuestros hogares y que podamos tener una buena semana, Señor, en la que te podamos honrar con lo que decimos y con lo que hacemos. Todas estas cosas las pedimos en el nombre del Señor Jesús.
Amén.